mate viene a la rueda como una estrella caliente. El mate viene despacio como quien apuro tiene. Desde los hondos remansos de sus claros mares verdes, la hierba trae el mensaje y con un beso lo ofrece. Desde el sudor de flacones, como troperos que desangran los caminos, que se secan como charcos, atados a ese destino. ¿Y qué opinará de nuestra lectura del romano Enfermo Vallejo, que está del otro lado, jurado por otro lado? Además, quiero decir, de estas poesías que llegaron y nos enriquecieron, de verdad. Don Román está por allí, buen día. Sí, buen día, María Ofelia. Qué gusto saludarlo. Igualmente, ustedes siempre tan gentiles. Al contrario, ustedes. Muy buena esa lectura, pero muy bien. Queda mucho por leer, pero no quisimos hacerlo esperar más. Y más en el contrapunto con que lo leen, ¿no? Yo que vos tenemos aquí al lado. Pero muy bueno. Tenía ganas de dentro de un ratito llamarle a una amiga que tenemos por acá, que se llama Carolina Francisco, que tiene una voz preciosa, para que lean entre las dos Salmo 106, 107, así se dice, ¿verdad? Que tiene que ver con el hombre, con Dios, con este tiempo además, ¿no? Este tiempo difícil, ¿no es cierto? Pero que justamente sirve para probar la buena fibra. Seguro. Don Román, queremos que usted se exprese, no sé si un poco hablar sobre estos salmos Yepará que de verdad a nosotros nos emociona y nos sirve, nos recrea el alma, nos enriquece. Y también quiero que se refiera un poquitito a esto de haber sido jurado y qué le pasó con esto de recibir tanto material, ¿no? Tantos trabajos hermosos, ¿no? Sí, para mí ha sido un placer muy grande poder leer todos estos trabajos que le han mandado y que revelan así el inmenso cariño de la gente, ¿no es cierto? Porque ellos son los actores en este concurso, en fin, en esta forma que han organizado ustedes, ¿no? Muchos trabajos muy buenos, trabajos variados, que aparte de llegar de distintos lugares reflejan así un mosaico, digamos, un catálogo, una variación muy grande de oyentes, y todos con ganas de expresarse. Don Carapucito, sí. Don Román, no es un homenaje, porque yo lo digo siempre en mi Selmo. Sabe que tenemos en nuestras manos las dos poesías ganadoras, la número 56 que se llama Encuentro, el ganador Fabián Eduardo Maya, que es de Maipú, y la otra ganadora, la otra poesía ganadora número 22, A vos Cruzuco Ateño, de Martín Emíguez. ¿Le parece que compartamos un poquito con los oyentes, leído por supuesto por Pupi Neufeld, para que la gente entienda el nivel que han tenido estas poesías? ¿Tiene ganas? Pero cómo no, María Ofelia. Bueno, aguárdenos un poquito, a los oyentes. Aquí va porque es larga la poesía, y sabe que en radio tenemos poco tiempo. A ver un poquito. Y nos vamos a compartir la lectura, María. A ver, Encuentro. No puedo morir corrientes, sin atraparte, fugaz, con la mirada, para esconderte con el sueño tan rebosero que no alcancé. No puedo morir, imaginando Curuzú declarándome absurdo San Cosmén inexistente, indocumentado de amor, huérfano de ríos. No puedo morir sin la calle del final, Pedro Ferré, quintillo silencioso como un bandoneón mustio. No puedo morir trasplantado en la pampa que no entiendo, distancia olvidada de acordeones. No puedo morir sin que Ernesto me teclee una vez más su dulcísima pena, sin que el saco me vuele el alma con calambrias. No puedo morir sin ser uno de los tuyos corrientes, inundado de aguas y promesas, desapucado como una letanía. Parte de la poesía, repito, del ganador, de uno de los ganadores, Fabián Eduardo Maya. Realmente nos pone la piel de gallina, como decimos allá en el litoral, ¿no? Así es, sí. Toda esta expresión brota realmente de lo profundo, ¿no es cierto? Nos emociona. Nos emociona. Así como nos emociona usted, don Román, por sus poesías, por su trabajo, por su interés
en eso de difundir cultura, de expresarse. Y bueno, y quiero de verdad, en nombre de toda la producción de este programa, agradecerle infinitamente y esta generosidad que usted ha mostrado junto con Lina Avellaneda en leer estos trabajos, ¿no? No, pero por favor, los que estamos agradecidos somos nosotros. Hablo también en nombre de Lina, ¿no es cierto?, que aún no la conozco más que a través de la comunicación telefónica. Realmente nosotros somos los agradecidos por darnos este espacio para poder participar, porque es realmente hermoso, con toda sinceridad se lo digo, realmente hermoso poder participar en difundir tanta expresión tan buena, tan linda, tan sentida como esto que dice Fabián Maya, ¿no es cierto?, acá con esa frasecita nada más, con ese verso, no puedo morir. Él quizás, no sé, lo sabrá o no lo sabrá, está repitiendo una idea, una frase que tiene un arraigo, pero de muchísimos siglos en la poesía de Occidente, ¿no es cierto?, el no querer morir, no puedo morir. Y que nosotros los correntinos y toda la gente del área guaranítica lo siente tan en carne viva, porque somos miles y miles los que andamos lejos. Qué lindo en este tiempo volver con la imaginación a recorrer las calles de nuestros pueblos, juntarse a Icaá, Marcelita, y tener un tiempo para la reflexión, ¿no? Así es. Si bien hemos venido con tantas ganas a trabajar porque nos gusta estar aquí frente al micrófono y conectarnos con la gente, pero creo que es también por la vida, para la vida, y para estar más cerca de Dios, ¿no? Pero por supuesto, porque eso es lo que a uno lo hace más un ser humano profundo, ¿no es cierto? De pronto esta sociedad es demasiado vertiginosa, demasiado apurada, y no nos deja tiempo para hacer. Y entonces volver, como usted misma acaba de decir, en la reflexión, en saborear la profundidad de un poema, la profundidad de un recuerdo, ¿no es cierto? Es como dice Maya, ese acordeón lento que regresa con la mirada a los pueblos viejos de nuestra área, de nuestras provincias del norte, ¿no es cierto? Y entonces el hombre ahí arraigado así a la tierra de uno, como dice Cini, es lo que debe ser, y entonces por ahí nos encontramos realmente con el rostro extraordinario y amoroso de Dios, ¿no es cierto? Del Román Anselmo Vallejo, yo tengo en mis manos, y tengo ganas de difundirlo ya nomás, un tema que a usted le pertenece a la letra, Tropero de Sueños. ¿Por qué Tropero de Sueños? Bueno, ese es un poema que pertenece a un librito mío que ya salió en el 82, aquel año difícil de Malvinas, y salió a raíz de los 150 años que cumplía Mercedes, ¿no es cierto?, en el sesquicentenario. Y entre varios temas que yo firmaba con ese seudónimo Carapecito, porque fue saliendo durante todo el año y lo publicó aquel gran amigo que fue Roberto Alvira, que ahora ya está en nuestro recuerdo porque ha fallecido, ¿no es cierto? Y bueno, entre los varios temas referidos hacia Mercedes, yo me acordé de nuestros viejos troperos. Aquel hombre sufrido que a la cola de una tropa, de una tropilla, va horas y horas arreando, ¿no es cierto? Entonces en ese hombre, en ese símbolo del camino y del hombre que va empujando su tropa, veo significada la vida del hombre, ¿verdad? Por eso un tropero de sueños, porque va juntando la realidad con el sueño, con las metas que uno se propone, con las cosas que uno quiere realizar. Y entonces desde el fondo del alma le va saliendo esa unidad de esfuerzo en la realidad, su caballo, su tropa, su camino, ¿no es cierto? Y las cosas que uno va queriendo realizar y va realizando. Benjamín, sí.
quiero, si usted me permite, dedicar muy especialmente a una persona que yo quiero mucho y que ya no está con nosotros, a mi papá Raúl Zamorán. ¿Me parece? Porque él fue tropero. Pero ¿cómo? Y me contaba los días de lluvia y los días de frío y todas las cosas que le sucedían, ¿no? Y siempre buscando una estrella y siempre masticando sus sueños, sus deseos de ser alguna vez alguna otra cosa que fuera no tan sacrificada, pero fue tropero. Así que pero me parece, ¿lo dedicamos a él? Me parece bárbaro, María Bueno. Celia. Me agrada muchísimo que usted recuerde en este momento a su padre y que yo le pueda servir de alguna manera con esos versos. Un abrazo enorme para usted, para su familia. Muchísimas gracias. Un día de reflexión para mañana y felices Pascuas. Así es, felices Pascuas para todo el equipo ahí y que no aflojen, ¿no es cierto? Aguantar, no aflojar y seguir tirando firme porque están haciendo una obra hermosa de juntar tantos corazones de tanta gente del norte y no solo del norte que se identifica con la música que ustedes pasan, con las palabras que ustedes dicen, con todo este hacer que es la batalla de ustedes, ¿no es cierto? Y que es ir juntando corazones, juntando esfuerzos en un mazo bien apretado. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Al paso de un redomón, zaino con rienda bocado, silbido largo ramón y el sombrero levantado, brazos de morena savia, los negros ojos poteando un horizonte de brumas, pero el calor de unos labios como una estrella le alumbra su corazón de paisano. Si Dios lo quiere mi alma y no me falta trabajo, cuando vuelva de la tropa voy a ir a pedir tu mano. Al paso de mi caballo voy arreando la tropa, a paso corto camino, silbido largo en la boca. Las vacas mugen al polvo, la luz en sus cuernos dora. El camino es un fantasma y el campo son verdes olas. La perdiz silba la lluvia por una hondura remota. La llama por los bajíos, por altos de piedra rosa. El tropezón allá lejos se ha quedado con su ronda. Voy camino de Mercedes que ya zulea en la loma. Quecha amigo Ramón, yo también ando buscando la estrella de una canción que nos ayude a encontrarnos y juntos, hombro con hombro, sangre y sueños levantando, haremos para nosotros y todos nuestros hermanos una patria sin zozobra, donde no falte el trabajo. Tropero soy adelante, llevo esperanzas en tropa, a las penas las sujeto, las más hoy escupo todas. Me basta con la palabra para sellar nuestras horas, el tener no siempre sirve si la conciencia te llora, pero no ha de ser hecha amigo, la suerte lo que me importa. Solo nací, solo muero, todo lo demás me sobra. Allá sueña mi Mercedes, con alas blandas de esposa, que cerca que estoy del cielo, al ritmo de su sombra. El mate viene a la rueda como una bandera ardiente, llamando a la resistencia con el flamear de sus pliegues. Llama a todos los caídos por su afán blanco y celeste, llama a los niños y viejos
va llamando a las mujeres a retemplar viejas glorias por la libertad de siempre. El día que yo me muera, no mojen con sal sus bocas, tomen mate mis amigos, que endulzará vuestras horas